Y ya está grabando. Bueno, buenas tardes a todos. En nombre del Rincón Pediátrico y los residentes de la Universidad Rosario de Pediatría, tenemos el honor de contar el día de hoy con la doctora María Alejandra Bedoya. Ella es pregrado de la Universidad del Rosario, tiene posgrado en radiología de la Universidad de Pensilvania. En el momento está haciendo el fellow clínico de radiología pediátrica en el Boston Children's Hospital de la Universidad de Harvard. Y hoy nos va a dar una charla de cuerpos extraños en niños. Muy buenas tardes a todos, para mí es un placer poder estar aquí y hoy vamos a hablar un poquito sobre cuerpos extraños en niños, pues desde el ámbito de radiología. Primero que todo, quiero pedir disculpas por potenciales errores de ortografía. Esta presentación fue creada en inglés y potencialmente se me puede salir un Spanglish, lo siento con anticipación. Bueno, para iniciar esta presentación quiero empezar con un caso clínico, porque me parece que este caso demuestra lo esencial que es saber la parte de imagenología de los cuerpos extraños. Entonces vamos a empezar con una niña de 16 meses que presenta irritabilidad por 2 días. La madre reporta aparente dolor de cuello y poca tolerancia oral. Normalmente pues se toman las radiografías de tórax y estos son los hallazgos. Les voy a dar 10 segundos para que miren cuáles son los hallazgos imagenológicos y luego vamos a discutir el caso bien. Para ayudarles un poquito, voy a empezar con la radiografía frontal mostrando un caso normal de exactamente la misma edad, 16 meses, y quiero que ustedes empiecen a identificar las anormalidades, que no solamente es el cuerpo extraño, porque es que las radiografías nos dan más información que simplemente encontrar el cuerpo extraño que es radio opaco. Ahora vamos a la radiografía lateral y en la parte izquierda ustedes van a encontrar un paciente normal y este es nuestro paciente de 16 meses. Entonces, quiero que encuentren las diferencias, porque este caso es bien importante y muestra todo, o sea, como factores específicos que hay que ver. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre los cambios. Entonces, lo primero que todo, y mostrando las líneas naranjas, ustedes van a ver que hay un ensanchamiento del mediastino superior, ¿sí? Sabemos que hay un cuerpo extraño, que en la radiografía lateral lo podemos localizar en el esófago y vamos a quitar los marcadores, podemos ver que la tráquea se encuentra en la parte anterior del cuerpo extraño. Ahorita vamos a identificar qué tipo de cuerpo extraño, pero sabemos que hay un ensanchamiento mediastinal anormal y como vemos, la distancia entre las vértebras y la tráquea está ensanchada. Esto es totalmente anormal y vamos a ver cómo se desenvuelve este caso porque esto es una emergencia clínica. Como vemos comparando en la parte lateral, esto es como se debería ver la tráquea en una radiografía lateral. Está patente, está abierta, está súper linda, la podemos ver. Y miren, comparen la distancia entre la tráquea y las vértebras. Como podemos ver, en este caso hay ensanchamiento y hay y la tráquea se encuentra con disminución de calibre, lo cual es supremamente importante. Entonces, la pregunta que tenemos al principio es, ¿qué tipo de cuerpo extraño es? Y esta es una pila de botón. Vamos ahorita a hablar cuáles son las imágenes radiológicas de cómo poder diferenciar una pila de botón con una moneda. Entonces, este paciente obviamente se fue a una esofagoscopia de emergencia donde hicieron una extracción de la batería de botón. Encontraron una necrosis coagulativa extensa sin evidencia de perforación. Entonces, la pregunta es, ¿le damos de alta a este paciente? ¿Necesitamos más imágenes? Y simplemente sin conocer exactamente lo que le pasó al paciente, sí necesitamos más imágenes. Este ensanchamiento del mediastino no se explica simplemente por tener un cuerpo extraño, sino que por tener una inflamación en el mediastino que vamos a ver más. Adicionalmente, cuando nosotros tenemos evidencia de necrosis en la mucosa del esófago, significa que a pesar de que no se encuentre una perforación macroscópica, siempre tenemos que pensar de una perforación esofágica microscópica que no se puede encontrar en la esofagoscopía. Entonces, el primer examen que se le hizo a este paciente fue un esofagograma. Entonces, lo que hacemos en un esofagograma es que le administramos un líquido de contraste por vía oral. El paciente puede estar tomando
utilizando líquido de contraste. En estos casos utilizamos un líquido de contraste que es diluido is a water soluble, o sea, es diluido, o sea, que se diluye en agua, no es barium, porque si hay evidencia de perforación, pues no aumenta el riesgo de mediastinitis o el riesgo de tener barium en el mediastino por mucho tiempo. Entonces, esta es una imagen lateral, porque podemos ver las vértebras, una imagen lateral del esofagograma, y como podemos ver, en la parte anterior se encuentra la tráquea, luego encontramos el esófago, y como vemos, el esófago es bien irregular, o sea, debería ser liso, debería ser totalmente smooth, pero es irregular y no vemos perforación, lo cual es bueno para este paciente. Pero lo importante es que en radiología no solamente tenemos que ver el estudio que estamos haciendo, que es administrarle contraste al paciente, sino que tenemos que ver todos los hallazgos adicionales que la imagen nos da. La pregunta es, ¿necesitamos otro estudio adicional? ¿Sí o no? Y este es un llamado pequeño, pero hay que mirar todas las partes de la imagen. Y como podemos ver, el espacio intervertebral en este nivel, o sea, al mismo nivel donde se encuentra la irregularidad, hay una disminución del calibre del espacio intervertebral en comparación a los otros niveles. Y esto es supremamente importante porque puede ser el único hallazgo radiográfico de una infección que se está extendiendo a la espina vertebral. Entonces, este paciente se fue a resonancia magnética y como podemos ver aquí, traté de colocar los nombres. Entonces, esta es una imagen de T2, esta es la imagen de T2 mostrando pues otro plano. Acá tenemos la imagen de T1 con líquido cefalorraquídeo oscuro y luego le administramos contraste. No vamos a entrar en detalles de cuáles son los hallazgos de discitis, osteomielitis, pero este paciente, como podemos ver, tiene en el post-contrast, después de la administración de contraste, podemos ver como hay un realce que es anormal, donde hay realce anormal de todos los tejidos paravertebrales y también de la columna vertebral y el disco intervertebral. Entonces significa que esto tenemos una osteomielitis vertebral. Como parte del protocolo también se le mira el mediastino, simplemente por el enchanzamiento del mediastino, y podemos ver que hay un realce, todas estas son después de administración de contraste, podemos ver que hay un realce abnormal del mediastino y es consistente con mediastinitis. Entonces, quiero empezar con este caso clínico porque demuestra lo esencial que es la radiografía. La mayoría de estas imágenes se podía predecir por la radiografía y como podemos ver, los cuerpos extraños en niños pueden tener complicaciones que pueden ser devastadoras. Esa es la introducción para que espero que les haya gustado ese caso para que podamos seguir hablando de cuerpos extraños. Entonces, lo importante de los cuerpos extraños, vamos a hablar de dos tipos, aspiración e ingestión. La mayoría de cuerpos extraños en niños es por ingestión, en un 80% versus aspiración, que es un 20%. La radiografía lateral, como en este caso, nos puede ayudar a identificar exactamente en dónde se encuentra, ¿sí? Como podemos ver, la tráquea se encuentra en la parte anterior, lo cual significa que el cuerpo extraño lo más probable es que esté en el esófago y pues simplemente estadísticamente la ingestión es más común. Esta es la misma imagen donde se muestra la tráquea que se encuentra en la parte anterior y el cuerpo extraño se encuentra en el esófago entre la tráquea y el disco, las vértebras. Entonces, en la ingestión de cuerpo extraño, la presentación clínica es súper importante. Los pacientes pueden presentar con disfagia, salivación, signos de aspiración, dificultad respiratoria. Como podemos ver, en este caso, no recuerdo la edad de este paciente, pero dice que este paciente tuvo un problema con un cuerpo extraño y vamos a identificar exactamente qué es. Como podemos ver en la radiografía lateral, hay un montón de gas que no debería estar en el lugar que es. O sea, acá vemos la faringe, acá vemos la tráquea, pero como vemos hay neumomediastino porque hay aire, hay gas en lugares donde no deberían haber. Y acá les quiero demostrar que lo que le pasó a este paciente fue que tuvo una inserción de un lápiz
o sea, se comió un lápiz y produjo neumomedastino y pues obviamente no está muy bien este paciente con este lápiz, que esa es la magnitud del lápiz en este paciente. Y como podemos ver, las cosas de madera, los materiales de madera son muy difíciles de identificar en radiografía porque generalmente son radiolúcidos. Entonces, los hallazgos de imágenes, pues queremos identificar un cuerpo extraño, queremos identificar complicaciones como neumomediastino y pues otra cosa posible es neumonía por aspiración. Si hay un cuerpo extraño, hay neumomediastino, hay muchas complicaciones donde generalmente pues simplemente se puede infectar y ahorita vamos a hablar un poquito más de neumonía post aspiración de cuerpos extraños cuando se aspiran. La ingestión de cuerpos extraños, la gran mayoría es accidental. Generalmente los niños son entre 6 meses y 3 años, cuando están caminando, cuando están empezando como a identificar las cosas en su casa. Y como podemos ver, este niño se comió o tuvo una ingestión de una motocicleta. Entonces es un juego que tuvo ingestión. Lo bueno de la ingestión de cuerpos extraños es que el 90% son radiopacos, es decir, que lo podemos ver en radiografías. Y generalmente hay una impactación esofágica que la gran mayoría de las veces es en el esfínter esofágico superior. Y como podemos ver, o sea, la pila de botón que vimos, esta motocicleta, generalmente es en el mediastino superior donde se encuentra el esfínter esofágico superior. Algo importante es que cuando nosotros tenemos cuando tenemos una sospecha de un cuerpo extraño en un niño, siempre hacemos la radiografía de tórax y la radiografía de abdomen para poder identificar exactamente dónde se encuentra, porque lo bueno es que el 95% de los cuerpos extraños que ya pasaron el esófago, que es donde se encuentra la mayor parte pues, de impactación, si ya pasaron el esófago y se encuentran en el estómago, el 95% de los casos el cuerpo extraño simplemente va a pasar y pues simplemente hay que hacerle un monitoreo para identificar que realmente pase, pero si se encuentra en el estómago, pues son buenas noticias de qué va a pasar. La ingestión de cuerpos extraños, yo creo que el análisis depende si son de bajo riesgo o de alto riesgo. Si el niño se comió una moneda, un crayón, una canica, juguetes pequeños, piedras, la gran mayoría simplemente va a pasar por el aparato digestivo, pero hay cuerpos extraños que son de alto riesgo, que es importantísimo poder identificar exactamente si es una moneda o es una pila de botón, por el caso que les acabo de mostrar de una complicación terrible de pilas de botón. Ahorita vamos a hablar sobre si hay múltiples imágenes múltiples, eso también es de alto riesgo. Y pues obviamente objetos cortopunzantes, objetos de gran tamaño donde hay una impactación en el esófago o inclusive en la área pilórica y donde realmente hay un riesgo de obstrucción. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar sobre las pilas de botón, porque yo creo que esto es como uno de los temas más importantes. Entonces, las buenas noticias es que los niños se comen más monedas que las pilas de botón. Eso es bueno, porque las monedas, pues ya como vimos, son cuerpos extraños de bajo riesgo. Algo importante de las pilas de botón es que pueden haber lesiones catastróficas en horas. O sea, ya ahí microscópicamente se puede identificar necrosis y quemadura en menos de 2 horas. Entonces significa que encontrar unas pilas de botón es algo supremamente importante y es una emergencia médica. Y ya vamos a ver cómo son. Entonces, del 5 al 45% de las pilas de botón son mal diagnosticadas como monedas en el centro de emergencias. Y eso es supremamente importante, porque si es una moneda, ya sabemos que pues sí hay que quitarla, si hay una obstrucción, pero no hay el riesgo de necrosis y quemadura como una pila de botón. Entonces la pregunta es, ¿cómo radiográficamente podemos separar entre una pila de botón y una moneda? Y en realidad es fácil, pero tenemos que saber que eso existe. Entonces, en la parte derecha podemos ver, bueno, derecha de radiólogo, podemos ver que es una moneda, y la moneda va a ser un cuerpo extraño redondo, radiopaco,
con bordes bien definidos y generalmente solo vemos un borde, ¿sí? Mientras que la batería de las pilas de botones va a tener un contorno doble. Ahorita, como pueden ver acá en la parte roja que está mostrada, un contorno doble en la radiografía frontal, y cuando lo ponemos en la radiografía lateral va a tener un borde biselado. Eso significa que van a aparecer como si tuvieran dos bordes, uno pegado al otro. Y eso es supremamente importante para poder diferenciar sobre una pila de moneda. Entonces, esto no lo pude traducir porque me lo enseñaron en inglés y pues sirve en inglés, pero la regla de las 3 N's. Entonces, narrow side of the battery, o sea, significa la parte angosta de la batería, como podemos ver, digamos, en este caso, es la parte anterior, es el polo negativo de la batería, donde la parte de necrosis va a ser más probable. Entonces, en este caso, vamos a estar pensando que si lleva mucho tiempo la batería de botón ahí, puede haber una fístula traqueosofágica como una posiblemente complicación. Pero si está mirando hacia posterior, nos empezamos a pensar más en discitis osteomyelitis, como lo vimos en el primer caso. Algo importante es que las baterías cilíndricas tienen menos riesgo simplemente porque los agentes corrosivos alcalinos, que son las partes negativas de las baterías, tienen una área de superficie más pequeña en comparación a la batería de botón, que toda la batería tiene una área de contacto con la mucosa donde potencialmente pues, puede haber necrosis y pues daño a la mucosa o a los tejidos. Entonces, este es un caso donde podemos ver en la radiografía lateral, la niña se metió una moneda en la nariz, una pila de botón en la nariz, y como podemos ver, es un borde biselado, podemos ver es un contorno doble, podemos ver dos contornos, y esta niña presentó con una moneda creo que 2 días antes, y pues como complicación hubo una perforación del septo nasal, lo cual no es muy terrible, pero pues puede pasar. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de las pilas de botones? Entonces, se aumenta el riesgo si hay una exposición prolongada. Ya dijimos que en menos de 2 horas ya hay necrosis coagulativa. Si las baterías son muy grandes, simplemente porque aumenta el área de superficie en contacto con la mucosa. Se ha demostrado que las baterías de litio tienen más descargas alcalinas. Primordialmente, las baterías que están nuevas o que están recientemente cargadas, simplemente porque tienen más actividad alcalina. Como sabemos, ahí puede haber una complicación de necrosis de presión, y pues esta necrosis, dependiendo del lugar donde se encuentre, puede resultar en perforación esofágica, fístula traqueoesofágica, mediastinitis, osteomelitis, espondilodisquitis, como vimos en el paciente, o fístulas. Y pues algo importante es que pues puede tener una presentación tardía, simplemente porque pues a veces, como sabemos, clínicamente es bien difícil identificar cuerpos extraños si no hay una historia clínica congruente. Entonces, no quiero sonar como mal, mostrando siempre casos que tienen, o sea, que son negativos, que tienen, hasta que son negativos, pero es importante mostrar esos casos simplemente porque no queremos pasar una pila de botón en nuestro ER como una moneda. Entonces, este es un caso de una niña. La radiografía se tomó simplemente para mirar la posición del tubo endotraqueal, ¿sí? La niña llegó con sangre en la boca, no tenía pulsos, estaba en shock, obviamente le hicieron reanimación, le pusieron un tubo y tomaron la radiografía para ver cómo estaba el tubo. Y pues simplemente es muy fácil no identificar que hay un cuerpo extraño en el mediastino, y cuando nos acercamos tiene un borde doble, es una batería de botón, y como vemos en este caso, la niña pues la llevaron a endoscopía para remover la batería de botón, pero lamentablemente fallece durante la cirugía, y como podemos ver, hay un botón de batería en el esófago con fístula aortoesofágica. Como podemos ver, hay una conexión entre la aorta y el esófago. Entonces,
es bien importante no pasar estas baterías de botón. Esta es una de las otras complicaciones que podemos ver por imágenes. Esta es una niña de 4 años donde se le sacó una batería de botón, pero en el esofagograma, en la endoscopía, se encontró que había erosión de la mucosa, pero no había perforación. En este caso, la niña, pues, simplemente porque había erosión en el esófago, hacemos un examen fluoroscópico con contraste para identificar si hay alguna perforación, y como podemos ver, se le da contraste. Esta es una imagen lateral, esta es una imagen frontal, se le da contraste en el esófago, pero mientras se le da contraste en el esófago, podemos ver que en la parte anterior del esófago empieza a haber contraste que no debería estar ahí, y cuando vemos en la parte frontal, parece que está la tráquea, bronquio, podemos ver un bronquiograma espectacular, y esto demuestra que es una fístula esófagogástrica, no, esófagotraqueal, y lo importante clínicamente que quiero decir es que así no se encuentra una perforación en la endoscopía, si hay lesión de la mucosa, si la mucosa no es totalmente normal, hay que anticipar complicaciones, hay que pensar en hacer un estudio fluoroscópico, hay que pensar en hacer una resonancia magnética, porque no, o sea, si la mucosa ya está lesionada, tenemos que empezar por microperforaciones. Algo importante de las baterías de botones es que se ha demostrado que en los últimos años, esta tabla es desde 1985 hasta el 2009, estamos un poquito atrasados en esta tabla, pero podemos ver que la mortalidad y las complicaciones asociadas en las baterías de botones han aumentado en los últimos años, y se espera que pues en estos últimos 10 años también hayan aumentado. Y lo que se piensa es que pues hay un uso más común de baterías de litio. Algo importante es que los niños menores de 4 años hay un aumento en la tasa de mortalidad y complicaciones, simplemente porque es más difícil pensar que el niño se comió una batería de botón que un niño más grande, donde puede hablar, puede explicar exactamente qué es lo que están sintiendo. Entonces, algo importante es que pues esta tabla simplemente muestra que las baterías de litio son las que se encuentran con tienen mayor densidad energética, y pues hay un aumento en la casa, en el uso de baterías de litio, y eso se ha demostrado que hay un aumento en los cuerpos extraños con complicaciones en baterías de litio. Bueno, ahí terminamos la charla de baterías de botones. Ahora vamos a hablar sobre qué pasa cuando hay una ingestión de imanes. Algo importante que nosotros hacemos como protocolo es que cada vez que hay una historia de ingestión de cuerpos extraños, es muy bueno poder decirle al papá, bueno, muéstreme qué fue lo que se comió, démelo, y se lo damos al técnico de radiología para que lo pueda colocar en la imagen. Como podemos ver, se identificó que era un magneto, los padres lo trajeron a emergencias, y podemos colocar el imán en la radiografía simplemente para poder saber exactamente qué es lo que estamos buscando. Y eso ayuda porque podemos aumentar la sensibilidad y la especificidad de la radiografía. Entonces, si hay esa capacidad, pues realmente se los recomiendo. Entonces, algo importante con los imanes es que hay una diferencia entre si el niño se comió un solo imán o si hubo ingestión de más de 2 imanes, o sea, si hay múltiples versus individuales. Entonces, si hay solo ingestión de un imán, el imán es considerado como un cuerpo extraño de bajo riesgo, ¿sí? Sin embargo, si el niño se comió múltiples imanes, se considera un cuerpo de alto riesgo, un cuerpo extraño de alto riesgo, donde el 10 al 11% requieren endoscopía, algunos requieren cirugía, y es simplemente porque estos imanes, si se llegan a separar por el aparato digestivo, ellos van a encontrar la forma de encontrarse, ¿sí? Se atraen y van a encontrar la forma de encontrarse, y va a haber necrosis de presión, van a haber fístulas enteroentéricas, simplemente porque si uno de los imanes se encuentra en el estómago y el otro se encuentra en el colon o se encuentran en cualquier parte del small bowel, se van a encontrar y puede haber una complicación gigante de fístulas gastroentéricas o enteroentéricas.
Entonces, es muy importante radiográficamente poder saber si hay un imán o si hay varios y si se llegan a separar como entes individuales. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Y pues algo importante con imanes es que particularmente si hay muchos, o sea, si hay más de uno, tenemos que estar seguros de que no se separen, ¿sí? Si ya pasaron el estómago, o sea, si ya pasaron al intestino delgado, que no se separen y que tenemos que hacer un seguimiento radiográfico para demostrar que están pasando por donde tienen que pasar. O sea, por ejemplo, en este caso hay, no sé, creo que como 9 imanes pegados y como podemos ver al inicio estaban en el cuadrante derecho, probablemente en el colon derecho, y luego en la radiografía subsecuente, que fue como un día después, podemos ver que está en el área del recto, significa que pasó por el colon transverso, colon izquierdo, y ahorita está en el área del recto, y pues esto es lo que queremos demostrar en todos los pacientes. Las radiografías también nos ayudan para ver si hay complicaciones como obstrucción, o si hay neumoperitoneo, para ver si hay alguna perforación. Simplemente por lo que dijimos, hay un alto riesgo de creación de fístulas por la atracción de los magnetos. Bueno, aquí acabamos. Ingestión de cuerpos extraños. Vamos a hablar ahora sobre aspiración de cuerpos extraños. Entonces, se presentan clínicamente diferente, tos, sibilancias, cianosis, dificultad respiratoria. Ustedes saben más de eso que yo, pero algo importante es que los cuerpos extraños, cuando están aspirados, pueden presentarse muy tardíamente, mucho más que los de ingestión, simplemente porque pues, la gran mayoría pasan. A veces ni siquiera nos damos cuenta que se lo comieron, pero si hay un cuerpo extraño en el bronquio o en cualquier parte del pulmón, si no hay una extracción del cuerpo extraño, pues va a haber una atelectasias posobstructivas y vamos a aumentar el riesgo de secreción mucosa, aumentar el riesgo de sobreinfección. Entonces, puede que el paciente no se presente con sibilancias, tos, cianosis, sino que se presente con síntomas de neumonía posobstructiva recurrente. Entonces hay que pensar un poquito afuera como de las patologías normales y hay que pensar que de pronto pues hay una aspiración de cuerpo extraño. Y pues gracias a Dios, pues radiografía ayuda. Entonces, los hallazgos en imágenes es obviamente, pues si vemos el cuerpo extraño, perfecto, si es radiopaco, ¿cierto? Pero como dijimos, hay muchas veces en las que hay aspiración de cuerpo extraños donde el objeto es radiolúcido. Y si es radiolúcido, no podemos ver el objeto, pero tenemos que identificar los signos. Los signos como, los signos que podemos, o sea, que nos pueden hacer pensar en aspiración. Entonces, ¿cuáles son esos signos? Entonces, los signos indirectos. Entonces, tenemos atrapamiento de aire, primero, y ahorita vamos a hablar bien sobre este. Podemos tener atelectasias posobstructivas o enfisema y podemos tener neumonías posobstructivas. Entonces, acá vamos a ver este caso donde pues este objeto simplemente se puede ver, es radiopaco, está en la localización donde se esperaría que está el bronco izquierdo y como vemos, hay una atelectasia posobstructiva con opacificación total del hemitórax izquierdo, casi total, hay un poquito de aire ahí. Y como podemos ver, el mediastino, hay una desviación del mediastino hacia la izquierda y con hiperinflación del derecho simplemente por la atelectasia posobstructiva. Entonces, este caso es un poquito como más fácil de diagnosticar, ¿cierto? Pero les voy a mostrar casos donde es un poquito más difícil de diagnosticar. Entonces, tenemos este niño de 5 años, presenta con episodios de ahogamiento. No vamos a hablar de cuerpo extraño, ¿cierto? Pero pues esta es una charla de cuerpo extraño, entonces tenemos que pensar en eso. Entonces, lo importante es que cuando los niños son grandes, o sea, mayor como de 4 años potencialmente, a los niños se les puede decir, bueno, respira profundo y te tomamos la radiografía. O le podemos decir, bueno, saca todo el aire y le tomamos la radiografía con expiración, que este es un ejemplo de que eso fue lo que se hizo. Entonces, como podemos ver, en la radiografía en inspiración hay asimetría en los volúmenes pulmonares, ¿sí? Entonces, el lado izquierdo se ve un poquito más grande que el derecho, pero la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? No sabemos si es real, puede que sí, puede que no. Entonces dijimos, bueno, hagamos una expiración para ver si podemos solucionar el problema. Entonces le dijimos, bueno, saca todo el aire y como podemos ver,
la pregunta que yo les hago aquí a ustedes es, ¿cuál es el lado que es anormal? ¿Es el derecho o es el izquierdo? Y quiero que ustedes piensen un poquito antes de yo darles la respuesta. Bueno, entonces, en expiración, lo que nosotros es, o sea, y la cosa es que nosotros no estamos acostumbrados a ver radiografías por expiración, ¿cierto? Solo se hacen casi para cuerpos extraños. Pero cuando nosotros hacemos radiografías por expiración, nosotros esperamos que el volumen de los pulmones se disminuya y que haya como una pacificación o que aumente la densidad del pulmón radiográficamente. Como podemos ver en la parte izquierda, eso fue lo que pasó, o sea, se disminuyó el volumen, hay aumento de la pacificación. Este lado izquierdo es el lado normal, ¿sí? Pero como vemos en el lado derecho, cuando le dijimos al niño que expirara, no hubo cambio en el volumen del pulmón, lo cual significa que debe haber un objeto que está obstruyendo la salida de aire. Entonces, en este caso, es un maní en el pulmón, en el bronquio principal derecho, que pues se hizo broncoscopía y se le pudo quitar, pero es supremamente importante saber qué es lo normal en inspiración. Nosotros estamos acostumbrados a ver radiografías que se intentan hacer con inspiración, pero aquí es donde las radiografías con expiración nos pueden ayudar. Ahora vamos a ir a un caso más pequeño. Esta niña tiene 3 años, presenta con tos por un mes y como sabemos es bien difícil saber si simplemente es una neumonía viral o si es algo más. Entonces le hicieron las radiografías normales y nosotros dijimos, venga, los volúmenes de los pulmones no parecen normal. Y pues algo importante es que pues, no es simplemente la radiografía frontal, nosotros tenemos que ver la radiografía lateral, ver que los diafragmas sí estén totalmente planos para ver si es real o no, ¿sí? Porque hay muchos fake outs dependiendo de qué tan oblicuo está la radiografía. Entonces, si nosotros vemos la parte derecha está un poquito más hiperinflada, la parte derecha está un poquito más hiperinflada, pero la pregunta es ¿real o no es real? No sabemos. Hay que hacer lo mismo que hicimos con el paciente de 5 años, hay que tomar imágenes con expiración y les voy a mostrar cómo las hacemos. Entonces, a un niño de 3 años, él no va a seguir instrucciones, entonces lo que hacemos es, obviamente esto es un poquito arcaico esta parte, pero así era como se tomaban las radiografías de los bebés hace muchos años y muchos centros todavía utilizan esta técnica, pero lo que se hace es que al niño se le pueden hacer radiografías de cúbito lateral izquierdo y de cúbito lateral derecho, simplemente porque cuando el paciente está de cúbito, hay simplemente una expiración forzada, ¿sí? Del lado que se encuentra en la parte inferior, y pues lo que se espera es que el pulmón simplemente se disminuya el volumen, aumente la pacificación en el pulmón que se encuentra en la parte dependiente. Entonces acá estamos creando como expiraciones en niños pequeños que no van a seguir instrucciones. Entonces, ese es el mismo caso. Entonces, la niña de 3 años, tos por un mes, de pronto hiperinflación pulmonar en el lado izquierdo, no sabemos si es real. Hicimos de cúbito lateral izquierdo y derecho. Entonces, estos son un poquito más difíciles de interpretar, pero quiero que ustedes tengan esa idea de que ustedes pueden pedir estas imágenes para poder identificar si es real. Entonces, como podemos ver, este pulmón que es el izquierdo, este pulmón que es el pulmón izquierdo, oh no, I don't know what I did. Oh, I don't know what I did there. Let me just start again. Bueno, entonces, este pulmón que es el pulmón izquierdo se encuentra en la parte inferior, ¿cierto? Y como vemos, si lo podemos comparar con la parte de arriba, tiene el volumen pulmonar es igual que si está acostado en la parte dependiente o si está en la parte superior. Significa que confirma que hay hiperinflación, o sea, que hay algo que está obstruyendo la salida de aire. Y como podemos ver en el lado derecho, eso es lo que esperamos, que disminuya el volumen y que aumente la pacificación. Y en este caso, se encontraron 7 manís en el bronquio principal izquierdo. Entonces, aquí es donde la radiografía ayuda muchísimo en poder identificar dónde está el problema.
Entonces, este es otro caso, niña de 2 años, presenta con neumonías recurrentes por más de 6 meses y todas ellas eran en el lóbulo inferior izquierdo, ¿sí? Entonces, después de 6 meses, neumonías recurrentes, dijimos, de pronto estamos, o sea, de pronto hay algo estructural que puede haber un problema, puede haber simplemente una disminución de un calibre de un bronquio, puede haber un vaso que se encuentre obstruyendo, o sea, creando una obstrucción mecánica, pero como podemos ver en el CT, hay un pedazo de maní en el bronquio izquierdo, pero en este caso no era totalmente obstructivo, no hay hiperinflación, hay un poquito de hiperinflación cuando vemos en el CT, pero en la radiografía es como difícil poderlo ver, y como era un objeto radiolúcido, no se puede ver muy bien en las radiografías. Entonces esto es importante también tener en cuenta por si hay... la tomografía computarizada nos ayuda a potencialmente identificar si hay un cuerpo extraño o si hay que pueda explicar por qué hay neumonías recurrentes. Para terminar, pues potencialmente los niños pueden tener aspiración con hidrocarbono. Hidrocarbono son gasolina, lubricantes, aceites minerales, líquidos de encendedores. Y pues algo importante es que el mecanismo de acción es diferente a lo que hemos descrito. El mecanismo de acción es un mecanismo de acción directo por una neumonía química, y pues la realidad es que las radiografías no son muy específicas, o sea, es más como la historia clínica donde entra un papel importante, pero algo importante de radiografía que yo les quería contar es que la radiografía puede ser normal en las primeras 8 horas, entonces cuando... O sea, hay una historia clínica directa de aspiración de hidrocarbono, hay que tener un control clínico estricto porque puede que el niño esté bien en las primeras 8 horas, pero puede haber un aumento de daño pulmonar que puede durar meses o semanas. Entonces, en radiografía, pues, o sea, digamos, en este caso podemos ver que hay una opacificación, como una consolidación en el pulmón derecho, en la base del pulmón derecho, lo cual es no específico, o sea, neumonía puede literalmente tener esta misma forma, pero es simplemente lo que les quería contar es que radiográficamente puede ser normal en 8 horas, que es importante tener en cuenta desde el ámbito clínico. Entonces, en conclusión, la ingestión y aspiración de cuerpos extraños en niños es muy común. Es vital poder diferenciar pilas de botón o monedas, y pues ya espero que hayan podido aprender de cómo se pueden diferenciar, y porque hay una alta mortalidad y morbilidad asociada a la ingestión de pilas de botón, y así, o sea, la extracción se tiene que hacer apenas se identifique porque simplemente es una emergencia médica. Los cuerpos extraños pueden ser radiolúcidos y signos indirectos de atrapamiento de aire pueden ser útiles en radiografías para poder identificarlos. Entonces, con esto concluyo mi charla y espero que pues les haya servido. Muchísimas gracias y espero que pasen un buen día. Muchas gracias, doctora María Alejandra Bedoya. Si se tiene alguna duda, se puede responder en el chat del Rincón Pediátrico. De verdad, muchas gracias.